estar en esta mañana alabándole, glorificando su nombre, estar dispuestos a su palabra, por la cual somos transformados día con día, su verdad, por nuestro Señor Jesucristo, por la cual somos santificados. Y ahora a ser expuestos, vamos a comenzar una nueva serie en el libro del profeta Amós. Les pido que me acompañen al profeta Amós. Vamos a estar dando lectura, capítulo 1, los primeros 2 versículos. Esta ocasión va a ser una especie de introducción al libro del profeta Amós. Está un poquito difícil de encontrar, es un libro pequeño. Está después de los profetas mayores, y si están en Isaías, Jeremías, siguen más adelante, luego Joel, y después sigue Amós. ¿Pueden seguir? Dice la palabra de Dios en Amós, capítulo 1, versículo 1. Palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio en visión acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Amós dijo: el Señor ruge desde Sión, y desde Jerusalén da su voz. Los pastizales de los pastores están en duelo, y se seca la cumbre del monte Carmelo. Vamos a orar. Padre Dios eterno, Dios bendito, te alabamos y te bendecimos por tu palabra, por tu verdad, la cual toda de principio a fin ha sido inspirada por tu Espíritu Santo, por la cual somos santificados, por la cual crecemos, por la cual somos instruidos. Yo te pido que esta mañana, por medio de esta introducción, este pasaje, a este libro del profeta Amós, un libro de juicio, pero también de esperanza, que tú nos hables en esta mañana, que tu Espíritu Santo sea con cada mente y con cada corazón. Úsame en esta mañana para esto, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. No sé si en alguna ocasión han escuchado el rugido de un león, sin contar, claro, los que han visto la película del Rey León, esa no cuenta. Pero es asombroso el ruido que hace este animal. Imaginen entrar a una callada sabana, se ven algunas cebras, algunas jirafas, y de repente se escucha un rugido desde lejos que resuena por toda la tierra. Y cuando eso pasa, todo se detiene. El rugido de un león es un sonido poderoso que los leones usan para comunicar su territorio, advirtiendo a otros animales. El rugido de los leones pueden ser escuchados incluso hasta 8 kilómetros. Es un sonido que demanda atención. Si no prestas atención al rugido de un león, tú serás la próxima presa. Así es cuando el Señor manda sus juicios, sobre todo a su pueblo. El Señor ruge desde Sión para declarar juicio. El libro de Amós, como profeta menor, es a veces menospreciado. Es un libro de juicio severo, y por supuesto nadie quiere leer eso. Y puede llevarte a no valorar su contenido. Pero es uno de mucha enseñanza para nosotros, siendo que es la palabra de Dios, es inspirada por Dios y también es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ese es uno de los primeros escritos proféticos. Su género literario es profético y debemos tener en cuenta que esto ya se cumplió, tanto en los juicios como en las promesas en Cristo, pero que tiene una aplicación para nosotros el día de hoy. Este libro es uno de juicio sobre la casa de Israel y nos muestra que Dios no está en silencio con respecto al pecado. Él habla con autoridad y con poder, así como el león ruge feroz para llamar a su pueblo a cuentas con él. Este libro enfatiza
que Dios es un juez justo, que castiga la maldad y el pecado, incluso de su propio pueblo, y que no dejará libre al culpable. Él no dejará sin castigo el pecado. Este libro contiene la profecía que Dios le dio a Amós para anunciar el juicio de Dios sobre Israel, particularmente el reino del norte, debido a su rebeldía, la idolatría y la opresión que tenían contra el pobre. También podemos encontrar en este libro cierta numerología. En los primeros capítulos vemos 7 naciones, incluida Israel o Judá como uno solo, que habla de un juicio completo. Vemos 6 naciones vecinas que reciben un juicio antes de Israel, simbolizando el juicio general de todo el mundo, ya que el 6 representa el número del hombre y demuestra que Dios juzga a todos los hombres. Vemos también que se dan 5 discursos de juicio en amor y 5 visiones de juicio severo. El número 5 es un número interesante y simboliza tanto una unión nupcial como la de Dios con Israel, pero también una de armonía y de equilibrio, es decir, de juicio. Pero también es el número de la responsabilidad humana bajo el gobierno de Dios. E Israel tenía una tremenda responsabilidad como la nación escogida de Dios para ser de testimonio a las demás naciones. Ahora, en cuanto a estructura, Amós tiene una estructura simple. Sin contar los primeros 2 versículos de introducción, este libro tiene 3 partes importantes. El primero lo podemos ver del capítulo 1, versículo 3, al capítulo 2, versículo 16, donde tenemos las profecías contra las 8 naciones. El segundo empieza del capítulo 3, versículo 1, al capítulo 6, versículo 14, donde tenemos los 5 discursos de Dios de juicio en Amós contra los israelitas de la nación del norte. El tercero del capítulo 7, versículo 1, al capítulo 9, versículo 15, tenemos las 5 visiones de juicio y destrucción como profecía de la caída de Israel, así como una promesa de restauración. Y en sí, el libro tiene estos temas. Nos habla de la soberanía de Dios. Dios gobierna sobre todas las naciones. Habla de la justicia social. A Dios le importa el oprimido, al pobre, la viuda, el huérfano. La verdadera adoración. A Dios no le place los rituales religiosos. De hecho, son ofensivos para Dios. Y nos habla acerca de esto. También nos habla acerca de la audacia de la verdad. Dios es adorado cuando nosotros proclamamos su verdad con audacia y anunciamos su evangelio. Y finalmente habla de juicio y de misericordia. Ambos son reales. El juicio por el pecado y la misericordia por la gracia de Dios en Cristo. Y hay mucho que ver en estos 9 capítulos, en este libro de Amós. Con esto podemos ver que este libro no solo es interesante, es útil y muy edificante cuando se estudia apropiadamente. Y para empezar, veamos primeramente una introducción al profeta Amós. ¿Quién era? Así como su contexto histórico-geográfico. Y es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién era Amós? Versículo 1. Palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Su nombre significa portador de carga. Él fue quien llevó la carga del pesado mensaje de juicio contra la nación de Israel, específicamente el reino del norte. Y el cumplimiento de este juicio fue con la conquista de los asirios bajo el liderazgo de Salmanasar V, en la cual llevaron al reino del norte al cautiverio en el año 722 a.C. El mensaje de juicio que estaremos estudiando a través de todo este libro. Este versículo nos dice que Amós era originario de Tecoa. Era un pueblo de Judá al sur de Jerusalén. Tecoa a lo mejor les puede sonar conocido. Vemos
Por ejemplo, en 2 de Samuel, versículo 23, capítulo 23, versículo 26, que Ira, uno de los valientes de David, era hijo de Iqués el tecoita. En 2 de Samuel, capítulo 14, versículos del 2 al 20, vemos que fue el hogar de la mujer astuta que Joab empleó para convencer a David de que dejara venir al exiliado Absalón. En 2 de Crónicas 11:6 vemos que el rey Roboam, hijo de Salomón, fortificó la ciudad de Tecoa. En Nehemías, capítulo 3, versículos 5 y 27, vemos que fueron los ciudadanos de Tecoa que ayudaron a Nehemías a reconstruir el muro de Jerusalén. Esta era la ciudad de donde venía Amós. ¿Y cuál era su oficio? Aquí vemos que se usa la palabra pastores. De entre varios de los pastores que había en esta ciudad, en este pueblo, Amós era uno de ellos. Y aquí la palabra es usada mayormente con ovejas, pero también puede referirse a un ganado en general. En Amós, capítulo 7, versículo 14, nos dice Amós que él no era profeta, o al menos él mismo no se identificaba como profeta, a lo mejor considerando que eran los tiempos de Elías, Eliseo, o incluso como Abías, Joel, Oseas o Isaías, que fueron contemporáneos a Amós. Y nos dice que en este pasaje, que él era boyero y cultivador de higueras. La palabra boyero es usada para ganado en general, pero también puede traducirse como una manada, usualmente para referirse a las ovejas. Un boyero era alguien que cuidaba y trabajaba con bueyes, típicamente con carretas para las tareas agrícolas. Entonces no es claro si en este contexto se está refiriendo a que era pastor de ovejas o de bueyes. De hecho, esta palabra que se traduce aquí como boyero solo se usa en este pasaje. Pero podemos decir que trabajaba como pastor de ganado y que también era agricultor. Específicamente dice aquí de higueras. Además, el versículo 15 de ese capítulo 7 nos dice: pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño. Aquí vemos que tuvo un llamado a profetizar por parte de Dios. Fue Dios quien lo llamó a enviar este severo mensaje contra Israel. Amós tuvo que salir de su pueblo y se trasladó desde el sur para predicar a los oráculos divinos al pueblo del norte. Y es importante conocer esto de Amós porque el libro, vamos a ver que destacan ilustraciones de las experiencias de Amós, tanto como pastor de ganados como de agricultor. Recordemos que Dios usa las experiencias humanas de sus escritores para transmitir su verdad. Ahora, ¿en qué tiempos le tocó vivir a Amós? Dice el versículo 1, de lo que vio en visión acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Ese versículo nos posiciona históricamente después de la división de Israel. Israel había sido dividido en los tiempos de Roboam, hijo de Salomón. Judá, junto con Benjamín, quedaron como un reino independiente en el sur. Y el resto de Israel, las otras 10 tribus que quedaron, se hicieron conocidos como el reino del norte. Es la Israel del norte. Y vemos los 2 reyes de esta nación dividida. El rey Usías en Judá y Jeroboam II en Israel, como nos lo describe Segunda de Reyes, capítulo 14, versículos 23 y 28. Y por estos pasajes, vemos que Usías, por su lado, hizo lo bueno delante de Dios, pero no removió los altares, a los ídolos que habían dejado sus predecesores. Por el otro lado, el reino del norte, Jeroboam II, hizo lo malo delante de Dios, y a pesar de que Dios le mandó profetas y advertencias y juicios, no se volvió de su camino. Aún así,
Políticamente, en este tiempo, era un tiempo de prosperidad y crecimiento económico bajo el gobierno largo y seguro de Jeroboam II, que duró aproximadamente 41 años, quien, siguiendo el ejemplo de su padre Joás, como tenemos en Segunda de Reyes 13:15, de manera significativa restauró los límites de Israel, como lo describe Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. También fue un tiempo de paz con Judá, con sus vecinos más distantes. La amenaza que Israel tenía continuamente era de Asiria, que fue subyugada tiempo atrás, más o menos un siglo atrás, debido al arrepentimiento de Nínive ante la predicación de Jonás. Sin embargo, así como hubo paz y prosperidad en ambas naciones, espiritualmente fue un tiempo de corrupción desenfrenada y decadencia moral. Fue una explosión de corrupción, de idolatría, de injusticias, orgullo, indulgencias lujosas, etc. Especialmente en el reino del norte, quien por su rey estaban siendo desviados a hacer el mal. Nos dice Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 24, que Jeroboam II hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Yo creo que va a ser bueno si cerramos un poquito disculpa la interrupción, cerramos un poquito porque está entrando el humo. También podemos ver que en este pasaje se nos da un detalle interesante sobre un hecho histórico, que es sobre la referencia del terremoto. Aquí nos dice que esto sucedió 2 años antes del terremoto. Josefo, el historiador judío, dice que el terremoto sucedió cuando Uzías fue herido de lepra, como vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 26, de los versículos 16 al 21. Su hijo Jotam comenzó a reinar después de esto entre el año 748, que fue el año de su coronación, y el 732 antes de Cristo. Y es un evento referenciado en Zacarías capítulo 14, versículo 5, y dice: ustedes huirán del valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta San. Huirán tal como huyeron a causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Zacarías 14:5. Y esto dice que fue 2 años antes de ese suceso. El terremoto entonces debió, más o menos, contando la historia, debió suceder entre el 760 y el 749 antes de Cristo. Eso quiere decir que Amós debió escribirse entre el 762 y el 747 antes de Cristo. Ahora podemos ver con este profeta que Dios llama y usa personas comunes y ordinarias de forma extraordinaria. No se necesita ser un profeta profesional. Amós no estudió en el Instituto Profético de Israel. Sin embargo, él llevó la palabra de Dios que Dios le dio en visión y profetizó contra el pueblo. Fue y entregó su mensaje con claridad y con audacia. Y ese es el asunto. Dios puede usar a cualquier persona, porque Él es quien llama y Él es quien da los dones. Cualquiera que desea puede prepararse para llevar la palabra de Dios. Amós era un simple pastor sin ninguna otra preparación. Él tenía su oficio, pero fue llamado por Dios. Y así tampoco nosotros o tú no necesitas estudiar en un seminario. Tú puedes servir al Señor y serle útil. Ahora bien, es bueno prepararse y estudiar. Un cuchillo que no se afila deja de servir. Porque no estoy diciendo que jamás debes de prepararte, que jamás debes de estudiar. El asunto es que si Dios te llama, no importa si eres un zapatero o si eres un doctor, no importa el grado de estudios o el título que tengas, Dios te puede usar y Él mismo te va a capacitar. Pero si es necesario estudiar,
y aprovechar también las oportunidades que Dios provee para crecer en su conocimiento. Pero el asunto es que eso no debe delimitar nuestro servicio, ni tampoco debe limitar nuestra misión de compartir el Evangelio con claridad y con audacia. Si tienes el mensaje del Evangelio, entrégalo. Dios te puede usar para grandes cosas. El mensaje que llevó Amós es uno importante. El rugido del Señor contra su pueblo escogido. Y ese será nuestro segundo punto sobre el mensaje que llevó Amós. Aquí empiezan las palabras del profeta. Y de aquí hasta el fin del libro, todo el contenido de esta profecía es el rugido del Señor. Y no es un llamado solamente, no es una mera advertencia, no es un mero susurro o alguna sugerencia que está dando el Señor. Este rugido demuestra que la ira del Señor por la desobediencia de su pueblo, este es el sonido de un juicio divino. Este rugido demuestra su ira. El profeta Joel y Oseas, que son contemporáneos de Amós, llevaron una profecía similar de juicio. Joel, capítulo 3, versículo 16, dice: el Señor ruge desde Sión, y desde Jerusalén da su voz, y tiemblan los cielos y la tierra. Oseas, capítulo 11, versículo 10: en pos del Señor caminarán, Él rugirá como un león, ciertamente Él rugirá, y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. Esto nos dice que Dios no se queda en silencio frente al pecado, y da su voz con autoridad en contra del pecado, como lo vemos desde Adán y Eva, con Caín, contra todo el mundo del tiempo antiguo, en los tiempos de Noé, por medio de un diluvio. Dios hará justicia ante el pecado del hombre. Dios, aunque deja el pecado ser, no es indiferente. Él dará juicio y rugirá con autoridad. Ciertamente Él rugirá, dice, y sus hijos vendrán temblando. Cuando Él ruge, dice, tiemblan los cielos y la tierra. Es un rugido que demanda atención. Y nos dice que es desde Sión. El Señor ruge desde Sión, y desde Jerusalén da su voz. Para entender esta doble referencia, tenemos que ver que son del mismo lugar. El monte de Sión es una colina en Jerusalén, y se usa primariamente para referirse a la ciudad de David, pero también como una referencia al lugar donde estaba el templo de Dios. El templo que David diseñó y que Salomón edificó. Sión y Jerusalén son el centro de la verdadera adoración para Israel en ese tiempo. No era Betel o cualquier otro lugar falso, cualquier otro altar que se había levantado en el norte. El lugar de adoración era Jerusalén, el monte de Sión. Canten alabanzas al Señor, que mora en Sión. Proclamen entre los pueblos sus proezas. Salmos 9:11. Era desde Sión donde ellos mostrarían a las demás naciones quién es el Dios de Israel. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, en el extremo norte, la ciudad del gran rey. Salmos 48:2. Dios no habitaba en Moab o Siria o Samaria o en ningún otro lado. Dios decidió hacer su morada en el monte de Sión, en Jerusalén, la ciudad santa. Era el lugar donde estaba el templo de Dios, donde la presencia de Dios era manifestada. Era el lugar de los sacrificios de expiación, donde se debía ejercer el sacerdocio. Era la casa de Dios. Es precisamente la idea aquí. Dios no está rugiendo desde donde no está Él, sino que el rugido viene desde la ciudad santa, desde el monte donde Dios mora. Como diciendo: ¡hey!
¿Por qué están buscando allá? Si aquí estoy yo. Estaban buscando sus propios dioses. Estaban buscando sus propias formas de adoración. Estaban levantando sus propios altares. Y nada de eso había sido ordenado por el Señor. Y tristemente, eso es lo que pasa hoy en día con algunas iglesias. Quieren hacer creer a la gente que adoran al único Dios verdadero, pero no usan su verdad, no usan su voluntad revelada, su palabra para guiar, sino que son ciegos que guían ciegos. Y muchos abusan de ese conocimiento como medio de ganancia. Van y hacen altares sin revisar bien a qué Dios están adorando. Y muchos les van a decir, es que es el mismo Dios. Pero si es el mismo Dios, ¿por qué mi Dios ruge desde Sión y el tuyo no? Mi Dios ha hablado. Aquí está su palabra. Él se ha revelado. Si tú prefieres seguir ideas de hombres, entonces estás igual que el reino norte. El reino del norte. Y algún día escucharás el rugido del león desde su santa morada. Es el lugar donde Dios habla. De ahí es donde sale su voz. Ahora, este rugido de juicio es para la destrucción. Pero para sus hijos, esa destrucción es disciplina. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Y esa disciplina, ese juicio, tiene un alcance y a veces también una duración. Continúa el versículo 2 diciendo, los pastizales de los pastores están en duelo y se seca la cumbre del monte Carmelo. Aquí hay dos alegorías o dos símbolos de la prosperidad que estaban disfrutando en ese tiempo. Dice, los pastizales de los pastores se refiere a los lugares verdes con aguas corrientes, hermosos paisajes y abundantes, donde ellos podían alimentar numerosos rebaños, manadas grandes. Por el otro lado, el monte Carmelo simbolizaba un lugar de belleza y de fertilidad. Por ejemplo, Isaías dice, la majestad del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria del Señor. En Cantares, hablando de su esposa, dice, tu cabeza se eleva como el monte Carmelo. En el monte Carmelo también vemos que hubo varios sucesos. Era un lugar muy conocido y bastante abundante. Pero sobre todo habla con palabras de juicio. Observen que dice duelo y seca. La prosperidad se iba a secar y habría dolor en ese tiempo. Los juicios de Dios a veces tienen un impacto tremendo. Incluso el monte Carmelo, tan fértil como era, sufriría el peso de la ira de Dios. Simplemente recordando nuevamente a Adán y a Eva. Por su pecado, toda la tierra fue maldita. No nada más ellos. En los tiempos de Noé, era tanto pecado que toda la tierra fue destruida y transformada por agua. Aquí el juicio de Dios impactaría a la tierra, su fruto, sus bienes, sus posesiones. No era un juicio que solo iba a afectar a las personas. Era un juicio total de devastación para Israel del norte. Y a veces no solo eso, sino que la ira y la justicia de Dios impactan generaciones. Nuevamente, Adán y Eva. Su pecado dañó a toda la humanidad. Toda su descendencia fue afectada por el pecado. De hecho, la división del reino de Israel fue por causa del pecado de Salomón. Así que podemos decir que aún todo esto fue la consecuencia de ese pecado. Y a veces no nos damos cuenta de las consecuencias de nuestro propio pecado. Puede dañar incluso la siguiente generación, o las siguientes 3 o 4 generaciones. El impacto de nuestro pecado puede tener severas consecuencias y juicios, ya sea hacia nosotros mismos, o a otras personas, o incluso a lugares, las siguientes generaciones. Y es por esa razón que llegó el tiempo de que el león rugiera desde Sión. Porque ya había mucha depravidad en Israel. Y así se estaba enseñando. De hecho, lo
vemos en muchos de los libros de los reyes que cada rey que venía no se apartaba de los pecados de sus padres. No se apartaban hacia el Señor, sino que seguían en ese pecado. Y es precisamente eso lo que estaremos viendo en este libro. Y aquí es implícito de cierta forma, pero será desarrollado por todo el libro. La idolatría del reino del norte, las injusticias que estaban cometiendo, su falsa adoración. Dios estaba molesto con su pueblo. Él tenía una ira santa y justa sobre su pueblo. Este pueblo escogido por gracia. El pueblo pactual de Dios estaba abusando de sus privilegios y de las bendiciones con las que gozaban. Y Dios estaba mandando este rugido por medio del profeta Amós, recordándoles a dónde tenían que voltear. Porque dentro de este rugido está también un llamado especial. Búsquenme y vivirán. Pero no busquen a Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen a Berseba. Busquen al Señor y vivirán. Busquen lo bueno y no lo malo para que vivan. Esto lo veremos en Amós capítulo 5. Isaías 45:22 igual dice: vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. No hay otro Dios. ¿A dónde estás mirando? ¿En dónde estás buscando? Yo soy el Dios de tus padres. ¿Qué hacen? Escuchen atentamente el estruendo de su voz y el rugido que sale de su boca. Job 37:2. Cuando Dios habla, hay poder. Y podemos ver la creación. Dios habló y su poder se hizo realidad. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. La consecuencia del poder de su palabra. En Salmos capítulo 29, este es un tributo a la voz poderosa del Señor. Y escuchen lo que dice: la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano, y como becerro hace saltar al monte Líbano, y el monte Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar al desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cádiz. La voz del Señor hace parir a las ciervas y deja los bosques desnudos. Y en su templo todo dice: gloria. Cuando Dios habla, hay poder. Ahora imaginen cuando Dios ruge. No solo es con poder, es un juicio severo. Y ese juicio para su pueblo es la razón de por qué era necesario que el Señor rugiera como león desde Sión. Ahora, con esto quiero dejarles algunas lecciones que este libro de Amós tiene para nosotros. Este libro de Amós tiene mucho que enseñarnos, pero hay tres cosas que vemos particularmente como algo general del libro. En primer lugar, Dios no se queda en silencio en cuanto al pecado. Para empezar, la santidad de Dios demanda juicio por el pecado. Dios no puede ser santo si no hace una separación del pecado. Y una cosa es permitirlo, y otra muy diferente es dejar sin castigo al culpable. Y aunque Dios no siempre castiga la maldad en esta vida, todo pecado será pagado en el infierno y el lago de fuego. Dios no es indiferente al pecado del hombre. Conforme a los hechos, así Él pagará. Furor para sus adversarios, justo pago para sus enemigos. Isaías 59:18. Ni aun los ángeles que escaparon de este juicio cuando desobedecieron,
Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, Hebreos 2, versículo 2. Dios aborrece el pecado y está enojado contra los pecadores todos los días. Y Él sabe, porque Él es omnisciente, Él sabe todos nuestros pecados. Porque no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y si tú estás en Cristo hoy, déjame decirte que tú tienes que dar cuentas y que tienes que pagar por todos tus pecados. Y dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte, y es la muerte eterna en el lago de fuego y de azufre. Solo puedes recibir justicia o recibir misericordia, y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Dios hará juicio y dará retribución, y algunas veces el castigo vendrá en esta vida, pero definitivamente Dios no dejará sin castigo al culpable. En segundo lugar, el león rugiendo es un símbolo de poder y de juicio, y aún hoy puedes escuchar su voz, como observamos en Romanos capítulo 10. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Su verdad está accesible para nosotros a través de las Escrituras. Dios ya habló y reveló su verdad. Es a través de su palabra que Él nos advierte, corrige y nos llama al arrepentimiento. Él nos ha revelado su voluntad a través de Jesucristo. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Jesucristo es quien nos dio las palabras del Padre, que hizo su voluntad para que nosotros la conociéramos. Él es quien nos reveló al Padre. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Dios encarnado habló a nosotros directamente y tenemos sus palabras en las Escrituras, la cual aún hoy podemos escuchar su voz. Por esta razón, debemos ser personas que escuchen la voz del Señor, especialmente cuando el Señor ruge. Y no andar escuchando el ruido de la cultura, los aullidos desesperados del mundo, sino de estar atentos a la voz de nuestro Rey. Y a eso también debemos añadirle que toda la palabra de Dios es su voz. Y por lo tanto, no debemos menospreciar pasajes que a lo mejor pudieran ser difíciles de interpretar o que a lo mejor pudieran parecer aburridos, porque aún en ellos hay enseñanza para nosotros. Dios aún habla por su palabra, ya sea predicada, cantada, orada, leída. Dios aún habla hoy. En tercer lugar, observamos un principio, y es que el juicio comienza por la casa de Dios. Es necesario que así sea. Dios pudo castigar a todas las naciones severamente, como lo vamos a ver más adelante. Dios pudo castigar severamente a todas esas naciones. Eso era lo justo. Pero ¿por qué solo Israel recibe el juicio más severo? Porque la casa de Dios siempre ha tenido todos los beneficios de su cuidado, presencia y sobre todo de su palabra. Así fue con Israel. Israel gozó de ser la nación escogida de Dios. Ellos tenían a Moisés, tenían a los profetas. Dios les dio las mejores leyes civiles de su tiempo. Dios siempre les hablaba a ellos. Ellos tenían el conocimiento de la revelación particular de Dios que ninguna otra nación tenía, y aún así buscaron
ídolos de otras naciones. Por eso es necesario que el juicio comience con ellos y que sea aún más severo. Y ese mismo principio aplica para nosotros como iglesia. Aquellos que hemos escuchado el Evangelio, de las advertencias, de las ordenanzas, tendremos mayor juicio. Por eso también, en cuanto a la disciplina, por ejemplo, cuando hay la disciplina de un pastor, es más severo que la disciplina que cualquier otro miembro, por la autoridad que se le ha dado. Aquellos que se les ha dado más, se les demandará más. Dice Lucas capítulo 12, versículo 48. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Tenemos un mensaje importante al cual obedecer y el cual debemos compartir. En Amós, ese era el asunto. El mensaje de Dios es urgente y autoritativo para su pueblo. Y vemos por eso que el rugido sale desde Sión, el corazón del pueblo de Dios. Es como dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Tenemos una gran responsabilidad como creyentes. Y por lo tanto, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y para terminar, podemos ver que Amós es un libro de gran enseñanza, a veces menospreciado por su duro contenido, pero podemos ver que por el contrario, demuestra que Dios es justo y que el juicio de Dios es necesario. Pero que también dentro de este juicio severo, de este castigo que Dios estaba profetizando por medio de Amós, vemos su grande misericordia, tal como lo vemos en el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y eso debemos de nosotros considerarlo como iglesia y aprender de ello, para que como iglesia no repitamos los errores de Israel. La voz de Dios debe de ser escuchada y debe de ser puesta por práctica. Sus juicios son reales y justos y no debemos menospreciarlos, sino más bien vivir haciendo el bien, poniendo en práctica lo que Dios nos ha mandado, viviendo la fe, como nos dice Santiago 1, versículos 22 al 25. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañen a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su espejo, su rostro en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Y debes de cuestionarte sinceramente: ¿estás escuchando el rugido del Señor o lo estás ignorando? Muchas iglesias suavizan las enseñanzas de Dios para no molestar a sus oyentes. Menosprecian sus advertencias en favor de darles una especie de comodidad. Dejan de predicar que la palabra de Dios es la verdad. Dejan de hablar del infierno como justo castigo por el pecado. Y dejan incluso de hablar del pecado. Y por lo tanto no hay consecuencias. Y lo que no entienden, lo que no oyen, es que el Señor aún ruge desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Debemos también preguntarnos:
¿Estamos siendo fieles con el Evangelio que nos han dado? Precioso mensaje que hemos recibido. Nosotros estamos llamados como iglesia a ser columna y sostén de la verdad, de ser los verdaderos adoradores de Dios en Cristo, que adoran en espíritu y en verdad. Nosotros no estamos llamados a acomodarnos a ídolos mundanos, sino a levantar la verdad y proclamarla. Sobre todo el mensaje principal y esencial, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y la última, estamos tomando el pecado seriamente en nuestras vidas. ¿Estamos tomando el pecado seriamente? Estamos hablando tanto del pecado personal como el compromiso como iglesia de poner su verdad en práctica. No siendo negligentes, sino intencionales contra nuestro pecado. No dándonos autoindulgencias, sino negándonos a nosotros mismos. Medita en esto y vive para el Señor. Tomando el pecado seriamente como Dios lo hace. Cuidando su verdad celosamente como Dios lo hace. Escuchando su voz y su rugido con atención. Amén. Padre y Dios eterno, tu rugido se escucha desde Sion. Tu verdad ha sido proclamada y es proclamada cada domingo, cada vez que tu iglesia se reúne. Tu verdad es proclamada. Cuando compartimos el Evangelio, tu verdad es proclamada. Y un día se escuchará el rugido final. Pido que en ese tiempo trabajes con las mentes y los corazones de quienes no han creído. Porque aún se escucha el rugido del león, pero llegará el tiempo en el que no se escucha más. Aún es el tiempo de esperanza. Obra por medio de este mensaje, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, en cada corazón, en cada mente, de tu pueblo. Continúa santificándolo. Aún pecamos, Señor, aún pecamos contra ti. Perdona nuestras ofensas y nuestros pecados y ayúdanos a ver tu justicia y tu juicio, pero también a ser expuestos a tu maravillosa misericordia. Gracias te damos porque tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el fiel, en el cual en su nombre hemos sido perdonados. Ayúdanos a tener esta esperanza como tu pueblo y a levantarnos firmemente contra el pecado, a levantarnos firmemente para proclamar tu verdad. Trabaja en tu iglesia y santifícala. Amén y amén.